Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta segunda lección de el nuevo nacimiento. ¿Me están escuchando fuerte y claro? Perfecto, sí, señor. Perfecto. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar en esta segunda lección del nuevo nacimiento con algunos textos que tenemos acá, como por ejemplo Ezequiel capítulo 36, el verso 26. Tenemos varios textos. Ezequiel 36, 26. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 23. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Y primera de Juan capítulo 3, verso 9. Entonces vamos a iniciar con Juan capítulo 3, el verso 3, que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Amén? Que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es como el texto para memorizar, ¿no? Importante que nosotros tengamos en cuenta ese texto de Juan 3:3, que es un texto muy importante, en el cual Dios nos habla a través de ese texto, nos habla a nuestras vidas a través de ese texto, Dios habla a nuestros corazones, y es uno de los textos más esenciales en cuanto al tema del nuevo nacimiento. Cuando definimos nuevo nacimiento, mis amados hermanos, estamos diciendo que al nacer nacemos de arriba hacia abajo. Cuando nacemos de arriba hacia abajo, en esta parte acá, ¿cierto? Que usted me está mirando, nacer de arriba hacia abajo, esta parte acá, es muy importante. Es nacer de arriba hacia abajo. Es decir, es nacer del cielo, ¿no? Es un acto de transformación producido por el Espíritu Santo, que es muy importante. Quien aquí el que está haciendo la obra es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros nazcamos de nuevo, ¿cierto? Y a través de eso, solamente el Espíritu Santo es el que hace que nuestras vidas realmente tengan un cambio significativo, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas, ¿cierto? Eso es lo que proviene directamente del cielo. Por eso es un nacimiento de arriba hacia abajo. Es un nacimiento que lo provoca el Espíritu Santo. Se le conoce como resurrección a una nueva vida, a la regeneración del hombre conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando decimos que estamos naciendo de nuevo, mis amados hermanos, estamos diciendo que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo a una nueva regeneración. Uno no cambia porque uno tenga fuerza de voluntad. Como muchos dicen, no, es que pues es cuestión de fuerza de voluntad. Sí es, sí es importante de alguna manera poner de su empeño, pero más fuerza, mis amados hermanos, es el saber que necesitamos del Espíritu Santo para poder ser regenerados, para poder ser transformados, para poder ser cambiados y para poder ser convertidos en una nueva persona. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay una nota muy importante acá. Los hombres no somos rehabilitados por Dios, sino regenerados o restaurados. ¿Cómo explico eso? Normalmente las organizaciones, las fundaciones, las ONG, ¿qué dicen? Hablan de rehabilitación, ¿cierto? De rehabilitación para los hombres alcohólicos, por ejemplo, alcohólicos anónimos. Un lugar de rehabilitación. ¿Qué es rehabilitar? Es tratar de coger lo que está dañado y lo que está dañado tratarlo de reconstruir para que sirva de nuevo, ¿cierto? Eso es rehabilitar, o sea, como cuando uno coge un carro que se golpeó, ¿cierto? Le hicieron unos chupones al carro, quedaron unas hendiduras en el carro, y entonces uno comienza a sacar esos golpes, ¿cierto? A través de martillo comienza a sacar esos golpes y vuelve y le da forma y vuelve y queda como nuevo. Eso se llama rehabilitar. Pero ¿qué es regenerar? Regenerar es que Dios dice, no me sirves así. Y Dios nos deshace otra vez, ¿cierto? Destruye esa materia, eso que no sirvió. Ese tanque, digamos que el carro que llegó golpeado, ¿cierto? Las puertas llegaron golpeadas, el capó del carro o el tanque de la moto llegó golpeado, sumido, y allá en la latonería le dicen, no,
eso ya no sirve. Entonces, ¿qué hacen con el tanque? Lo desechan y traen otro tanque nuevo. Regenerar. Eso se llama restaurar. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros seamos nacidos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nacer de nuevo? Nosotros nacemos de nuevo primero aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la primera parte, ¿cierto? Aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador. Eso es muy importante, ¿cierto? Y eso ya lo hicimos. Por eso Juan capítulo 1, el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú y yo llegamos a la iglesia, muchos de nosotros aceptamos a Cristo de nuevo, ¿cierto? Fuimos transformados, fuimos lavados por la palabra. Segundo, ¿cómo nacer de nuevo? Segundo, por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿cierto? Son un aspecto muy importante. El Espíritu Santo juega un papel importante y la palabra de Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿cierto? Podemos ser transformados. Por eso es importante que cuando nosotros comenzamos a buscar en la vida cristiana, ¿cierto? Nosotros seamos transformados por el Espíritu Santo y por la palabra, ¿cierto? Es importante que cada creyente lea la palabra, estudie la palabra, ¿cierto? Sea un oidor, sea una persona buscadora de la palabra, de la presencia de Dios. Juan capítulo 3, versos 5 al 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira que aquí ya estamos hablando de algo bien importante. Amén. Es algo muy importante. Ok, permítame un momentico, voy a silenciar algunos micrófonos. Porque hay algunos micrófonos que están... Ok, gracias. Muy bien, gracias. Listo, continuamos entonces. Entonces, lo que es, dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es muy importante el nacimiento del Espíritu Santo y que lo produce la palabra de Dios. Que nosotros entendamos que para nacer de nuevo necesitamos conocer la palabra de Dios. Y número 3, necesitamos la fe, que la fe es muy importante para la palabra, la fe. La fe es un elemento esencial para la palabra. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros somos salvos por la fe, mis amados hermanos. Por la fe, el creer. Creer que Jesús me salvó en la cruz. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Convertirse en un verdadero hijo de Dios, fuera del pecado, admitiendo morir a su vieja manera de vivir, que es lo más difícil para muchos de nosotros, ¿cierto? Morir a su vieja manera de vivir y nacer a una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. Es muy importante nosotros saber que ahora que somos hijos de Dios necesitamos morir a esa vieja, antigua manera de vivir y ahora entrar en la nueva. Algunos aspectos para reflexionar. El que ha nacido de nuevo tiene una característica. Escuchen, no practica el pecado. Eso es muy importante, mis amados hermanos. El que es nacido de nuevo tiene una característica, no practica el pecado. No quiere decir que usted y yo no pequemos. Nosotros cometemos errores, fallamos de pensamiento, fallamos de palabra, fallamos de obra, qué sé yo. Tenemos muchas fallas, ¿cierto? Nosotros cometemos muchas fallas en la vida, secular, en nuestra vida diaria. Cometemos errores, hacemos algunas cosas que no debemos hacer y que no deben suceder en nuestras vidas. Y por ende, pues cometemos errores, mis amados hermanos. Pero practicar el pecado tiene que ver ya con un hábito, tiene que ver con un hábito que es lo que nosotros debemos evitar, ¿cierto? Un hábito maluco, ¿cierto? Un hábito que nosotros tenemos que estar evitando. Evitar practicar el pecado es muy importante
que nosotros no practiquemos el pecado, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué sería practicar el pecado? Cuando uno practica el pecado, ¿cierto? Carlito levantó la mano. Cuénteme, Carlitos. No, pastor, qué pena que es que me salió una vaina acá y no sabía Ok, listo, cómo darla y se me... listo, perfecto. Entonces, mis amados hermanos, practicar el pecado es decir que yo soy cristiano, decir que soy hijo de Dios, ¿cierto? Pero continuar tomando cerveza, emborrachándome, continuar buscando pecar con, digamos, si yo soy casado, como hombre casado, que tengo mi cónyuge, ¿cierto? Pero continúo mirando afuera, mirando por otros lados, mirando pornografía, haciendo cosas que no debo hacer, ¿cierto? Llevando una vida doble, ¿cierto? Eso es practicar el pecado. Y si yo practico el pecado, quiere decir que no he nacido de nuevo. Por ende, no voy a entrar a la vida eterna. Y eso es delicado, mis amados hermanos. Eso es muy delicado. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, mis amados hermanos, que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿cierto? No practicar el pecado. Porque el practicar el pecado no va a hacer que nosotros perdamos nuestra salvación. La regeneración se realiza por la palabra de Dios y se obtiene por medio de la fe. De esta manera somos sellados con el Espíritu Santo, recibiendo la capacidad de hacer lo bueno y nos hacemos partícipes de las bendiciones de Dios, que es muy importante, mis amados. Miren, muchos cristianos pasamos momentos difíciles por esta razón. ¿Por cuál? Porque no hemos dejado el pecado, no hemos querido nacer de nuevo, por lo tanto, pues es difícil recibir las bendiciones de Dios. Hay dos clases de bendiciones de Dios, ¿cierto? Levantó la mano, levantó la mano. Aquí tengo a alguien que levantó la mano. Huawei P30, debe ser César o Andrea. Cuénteme. Pastor, qué pena, buenas noches para todos, bendiciones, qué pena Buenas llegar noches, César. tarde. Tranquilo. ¿Tienes alguna pregunta, César? Cuéntanos. No, simplemente pues que de pronto llegué un poquito tarde y no sé de pronto en qué pedacito me perdí o no sé cómo van. Ok, estamos hablando del nuevo nacimiento, César. ¿Listo? Sí le digo a partes aquí que he estado leyendo, entonces pensé que de Ok. pronto ya no he leído otra cosita anterior, entonces Sí, no voy claro, atrasado. ya hemos avanzado una página. Ya, ok. Ok, no se preocupe que ahora esta clase está siendo grabada y pues si queda alguna duda la pueden volver a ver ahora más tarde. ¿Listo? Listo, mi pastor. Bueno, Perfecto, gracias. ok, listo. Bien, entonces, decíamos que el que ha nacido de nuevo tiene una característica y es que no practica el pecado. A veces no se reciben las bendiciones del Señor, casi siempre. Es normal, mis amados hermanos, que nosotros pasemos dificultades, que te pasemos pruebas, que pasemos situaciones difíciles, ¿cierto? De economía, de enfermedad. Eso es normal, ¿cierto? Es normal cuando Dios quiere probar nuestra fe. Es normal cuando Dios quiere probar qué tan fieles somos, Señor, a pesar de las pruebas. ¿Sí? Dios no nos manda las pruebas para que nos aflijamos y para que nos pongamos tristes y para que desechemos entonces la vida cristiana. No, ese no es el objetivo. El objetivo de Dios cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones, es fortalecer nuestra fe, es que nosotros enseñarnos a depender más de Él, más de su presencia, más del poder de Dios, ¿cierto? Aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo de Dios es matarnos, no es acabarnos, como muchos piensan. Dicen, no, es que estoy metido en esta prueba y Dios como que se volvió mi enemigo. No, 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 no es así, mis amados. Ahora, muy diferente es que yo las pruebas que digo que estoy pasando no es que sean pruebas, sino que son juicio de parte de Dios porque yo he practicado el pecado. Entonces, cuando yo practico el pecado, le doy un poder a Satanás, le estoy firmando una carta a Satanás, le estoy firmando una autorización a Satanás para que él maldiga mi vida. Deuteronomio capítulo 28 es muy claro cuando dice, y estas maldiciones vendrán si ustedes desobedecen la palabra de Dios.
Y ahí tenemos el mundo. Mire lo que está pasando en el mundo. Mira la situación difícil que se están viviendo. Mira lo que está pasando en todas las naciones de la tierra. Están siendo sacudidas fuertemente. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios, porque el hombre quiso hacer su voluntad, porque el hombre quiso seguir pecando, porque cuántas veces Dios quiso hablar al hombre de una y de otra manera, pero el hombre no quiso escuchar. Y ahora está viniendo esta situación que es un castigo, eso no tiene otro nombre, es un castigo, es una prueba que está viniendo en la tierra, pero que es por causa de que el hombre la provocó, porque el hombre se apartó de Dios y está viniendo juicio de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser partícipes, mis amados hermanos, de las bendiciones de Dios, es importante que llevemos una vida en santidad. Es importante que llevemos una vida, un nuevo nacimiento, que nazcamos de nuevo. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. ¿Qué dice Laurita? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestras herencias, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Gracias, Laurita. Muy amable. Entonces dice la palabra de Dios que en él nosotros, habiendo escuchado la palabra del evangelio, ¿cierto? Hemos creído y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esa parte es muy importante. Esta es la garantía, mis amados. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es que las arras, cuando uno hace un negocio, hay algo que en los negocios se llama arras, ¿cierto? Arras que es como un anticipo, como una garantía de que ese negocio no se va a caer, de que es un negocio firme, de que es un negocio que es duradero, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos va a garantizar, mis amados hermanos, de que nosotros vamos a ser salvados el día que el Señor venga por nosotros o el día que tú y yo partamos a la presencia de Dios y el Señor no ha venido, el Espíritu Santo nos va a conducir a su presencia y vamos a tener, estamos seguros de esa salvación, ¿cierto? Pero eso dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, porque ese es el fin de lo que el Señor espera, ¿no es cierto? Davidcito, me hace un favor, papi, me alcanza mi celular. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, estaba ya en el comedor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice aquí la palabra, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esta palabra es clave, mis amados armados. Alcanzar misericordia. ¿Cómo alcanzamos misericordia? Cuando nos arrepentimos, lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Cómo alcanzamos misericordia? Cuando nos arrepentimos, cuando tenemos cuando tenemos esa instrucción de buscar la presencia de Dios. Yo no puedo alcanzar la misericordia de Dios de otra manera. No hay otra manera de alcanzar la misericordia de Dios sino es a través del arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, si yo no me aparto, no voy a alcanzar la misericordia de Dios. Y quiero que pues leamos esta parte acá. Quiero que leamos esta cita, Ezequiel 36, 26. ¿Está conmigo ahí? Vamos a leer esa cita. Ezequiel 36, 26, mira lo que dice. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Tremendo. Repito, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué? No sé si acuerdan una palabra, una canción muy viejita, muy antigua, que se llamaba de piedra. ¿Alguien recuerda esa canción? Más o menos decía así, si no estoy mal. Decía, corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón de una persona que no siente dolor, que le da lo mismo nada, ¿cierto? Que puede llegar a matar a una persona, quitarle la vida a una persona, hacer sufrir a una persona, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que más hoy en día se hace sufrir a una persona,
¿cierto? Es en la parte emocional, ¿sí? Hay gente que tiene corazón de piedra. Hay hombres que les da lo mismo engañar a una mujer, prometerle el cielo y la tierra y después decir, después de ella enterarse que no, que resulta que tiene 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es lo que más se nos ha vuelto el corazón de piedra, ¿no? Nos da dolor, no nos importa pasar por encima de otro, aplastarlo, quitarle la vida a otra persona, arrebatarle el negocio a otra persona. O sea, esta parte es importante porque dice aquí la palabra, hablando del nuevo nacimiento, dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Y vuelve y dice el verso 27, más adelante dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Tremenda palabra. Ahora, si miramos la primera carta de Pedro, no sé si ya la leímos. La primera carta de Pedro, no la veo acá. Aquí la Mira. tengo, pastor. Ok, léala, hijo, hazme el favor. Primera de Pedro 1:23. Sí, ¿qué dice? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias, Julián. Entonces, mire lo que dice, tremendo lo que el Señor nos está hablando ahí, ¿cierto? Siendo renacidos no de simiente corruptible. Esta carne, mis amados, es una simiente corruptible, porque cada día envejecemos, cada vez que cumplimos años envejecemos y un día nos vamos a morir y como dicen la canción, nos van a comer los guchanitos, ¿cierto? Pero aquí habla de una simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La del Espíritu. Nacer del Espíritu, ¿cierto? Por la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. ¿Qué dice? Bueno, se la leo. Dice, mas a todos Ya, los que le bueno. reciben. Ok, dile. Dale, mamá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Claro que sí. Los cuales no son engendrados de carne. Y vuelve y lo dice, vuelve y lo recalca. No son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, aquí habla de un nacimiento de adentro hacia afuera del Espíritu. Y la primera carta de Juan 3:9. Yo también ya la tengo. Ok, bien, dale, mami. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Wow, tremendo. Gracias, Laurita. Tremenda esa palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire, tremendo. Si una persona practica el pecado, ¿qué quiere decir? Que no ha nacido de Dios. No ha nacido de nuevo, ¿cierto? Entonces, si la persona ha nacido de nuevo, no puede practicar. Dice, me gusta esa parte que dice, y no puede pecar. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ya nació de nuevo. Si una persona, escúcheme acá, si una persona aún tiene tentaciones con la carne, aún la carne le tira, aún siente tentaciones fuertes y no puede dejar de pecar, es porque no ha nacido de nuevo. Si alguno de los que están aquí conectados, de pronto, están pasando por alguna situación similar, están siendo muy fuertemente tentados, entonces es tiempo de empezar a clamar, es tiempo de empezar a orar, es tiempo de empezar a buscar la presencia de Dios, decirle, Señor, ayúdame a nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de ti. Porque si nacemos de nuevo, no vamos a pecar, mis amados hermanos. Si yo busco al Espíritu Santo, si no busco al Espíritu Santo, no vamos a pecar, no vamos a pecar, mis amados. Pero si yo no nazco del Espíritu Santo,
pues siempre voy a estar luchando con el pecado, siempre voy a estar ahí, luchando, luchando. Y la vida cristiana se nos va a volver, la vida cristiana se nos va a volver una locura, porque siempre voy a estar ahí, es que es tan difícil ser cristiano. No, no es difícil para el que no ha nacido de nuevo. Por la palabra lo acabamos de ver y se los he comprobado, mis amados hermanos, que si yo estoy luchando con el pecado, es porque no he nacido de nuevo. No es la religión cristiana, no es el ser evangélico, el ponerme un rótulo acá en la mente y decir, soy evangélico, ya nací de nuevo. No, 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 no. Cuando yo busco la presencia del Espíritu Santo, cuando yo me conecto con el Señor, ¿cierto? Entonces nazco de nuevo. Y si yo nazco de nuevo, a través de la palabra, de lo que ya estuvimos hablando, a través de la palabra, ¿cierto? Les recuerdo lo que hemos visto acá, ¿cierto? A través de la palabra, estoy aquí recordando, ¿cierto? ¿Cómo nacer de nuevo? Entonces, primero, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Segundo, por el Espíritu Santo y la palabra, ¿cierto? Una búsqueda profunda del Espíritu Santo y la palabra. Por la fe, creyendo, ¿cierto? A través de esas tres cosas, yo puedo nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. La vida cristiana, mis amados hermanos, no consiste en una vida cristiana de resistencia y combatiendo el pecado. No, entre más tú busques la presencia del Espíritu Santo, entre más te conectes con el Espíritu Santo, más fácil vas a poder vencer toda. Porque claramente nos dice la palabra, lo acaba de leer Laurita, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, no puede porque es nacido de Dios. Amén. Los verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, somos aquellos que hemos nacido de Dios. Por lo tanto, por eso no practicamos el pecado. Entonces, dos textos para meditar. Tenemos acá, primera de Juan 3, 1 al 9, ¿cierto? Para que lo lean en casa, lo mediten, lo analicen. Primera de Pedro 2:10, ¿cierto? Para que lo analicemos en casa. Estas son las tareas que les voy a dejar para que usted las lea, las analice, las medite, ¿cierto? Y la otra tarea que tenemos es memorizar los textos señalados. ¿Cuáles son los textos que vamos a memorizar? Vamos a memorizar los textos bíblicos, que es aprenderse de memoria de los libros históricos de la Biblia, que abarcan desde Josué hasta Esther, ¿cierto? Esa es la tarea que tenemos. Hace 8 días había dejado una tarea que era aprender el Pentateuco. ¿Se acuerda? ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Los primeros Levítico. libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. Gracias, Carmen. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego sigue Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ahí están, sencillo. Ahí les dejo de tarea para dentro de 8 días. Amén. Para reflexionar, mis amados hermanos. Esencia de la enseñanza. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual de origen divino que nos transforma en una nueva criatura, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Preguntas. Nos quedan 6 minutos. Pueden habilitar los micrófonos y podemos participar si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud. No, todos al tiempo. Uno. Preguntas. ¿Por qué están callados?
Creo que quedó muy claro, pastor. Creo que todo quedó claro. Muy bien. Pues pienso yo, ¿no? Pues